Le enseñé una lección a mi celoso esposo acostándome con mi ex, pero ahora estoy embarazada y todos me juzgan como si fuera la mala. Hola, soy María. Tengo 30 años y necesito contar mi historia porque nadie me entiende. Todos me juzgan sin saber los detalles. Todos piensan que soy la villana, pero la realidad es muy diferente. Cuando termines de escuchar esto, espero que entiendas que yo soy la víctima aquí. Esta es mi historia. Déjame empezar desde el principio. Conocí a Roberto cuando tenía 24 años. Él tenía 26. Fue en una fiesta de un amigo en común. Nos vimos, sonreímos, y bueno, ya saben cómo funciona. 2 años después estábamos casados. Fue un matrimonio hermoso, con una boda en la iglesia, 300 invitados, el vestido blanco, todo lo que una chica sueña. Durante los primeros años fue increíble. Roberto era atento, cariñoso, nos divertíamos juntos. Viajábamos, salíamos con amigos, teníamos una vida hermosa. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Como siempre sucede en los matrimonios, ¿verdad? Roberto comenzó a trabajar más horas. Yo sentía que me prestaba menos atención. No era nada específico, solo el típico distanciamiento que ocurre cuando llevas años juntos. Comenzamos a tener relaciones menos frecuentes. No era un problema, pero yo sentía que algo faltaba. Sentía que ya no me miraba de la misma manera. Pero bien, eso es la vida de casada. Así es, ¿no? 6 años. Hace 6 años que no veía a Carlos. 6 años exactamente. Carlos era mi novio antes de Roberto. Estuvimos juntos 3 años. Fue una relación bonita pero que terminó naturalmente. Nos separamos en buenos términos, o al menos eso creía. Perdimos contacto, cada quien siguió su camino, y así quedó. Entonces, un martes por la tarde, mientras estaba en el supermercado haciendo las compras semanales, escuché una voz familiar detrás de mí. María, ¿eres tú? Me di la vuelta y, literalmente, se me paró el corazón. Era Carlos. Después de 6 años. Seguía siendo apuesto, incluso más que antes. Tenía el cabello un poco más largo, una barba oscura bien cuidada, los mismos ojos cafés que recordaba. Se veía bien. Muy bien. ¿Carlos? Dios mío, ¿eres tú?, grité emocionada. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo. Sentí su olor. Ese olor que había olvidado. Durante esos segundos, me sentí como si tuviera 24 años de nuevo. Como si el tiempo se hubiera detenido. Hablamos en el pasillo del supermercado durante 20 minutos. Me contó que se había ido de la ciudad porque le ofrecieron un trabajo en otra ciudad, pero que las cosas no salieron como esperaba. Pasó 6 años viajando, trabajando en diferentes proyectos, pero finalmente decidió regresar. Extrañaba la ciudad. Extrañaba su casa. Y aparentemente, así lo aseguró, extrañaba verme. Me dio su número de teléfono. Me dijo que le encantaría que fuéramos amigos de nuevo. Que tenía una casa nueva en el barrio norte, muy linda, y que algún día me gustaría verla. Claro, respondí sin pensar. ¿Por qué no? No vi nada de malo en ello. Eran solo 2 viejos amigos reencontrándose después de años. 2 personas adultas que podían tener una amistad normal sin problemas. Pero honestamente, ese encuentro me perturbó. De una manera que no podía explicar. Una semana después, Carlos me envió un mensaje. ¿Cómo estás? Extraño hablar contigo. ¿Quieres venir a ver mi casa? Cociné algo especial. Pensé en Roberto. Estaba trabajando hasta tarde ese día, como casi siempre. No me estaría esperando. Además, era solo una visita amistosa. 2 amigos que se ven después de años. Completamente inocente. Fui a su casa. La casa era hermosa. Moderna, limpia, decorada con buen gusto. Tenía una terraza con vista a la ciudad. Carlos había preparado comida italiana. Vino. Música de fondo. Conversamos durante horas. Me contó de sus viajes, de sus aventuras, de todo lo que había hecho durante esos 6 años. Yo le conté sobre mi vida, sobre Roberto, sobre el matrimonio. ¿Eres feliz?, preguntó en un momento. Esa pregunta me hizo reflexionar. ¿Feliz? Supongo que sí. ¿Pero tan feliz como antes? No sé. Es complicado, respondí honestamente. El matrimonio es diferente a lo que imaginé. Carlos sonrió de una manera que no supe interpretar en ese momento. Llegué a casa alrededor de las 11 de la noche. Roberto estaba viendo televisión en el sofá. Me preguntó dónde estaba. Le dije que había estado con una amiga. No le mencioné a Carlos. No sé por qué. Simplemente no lo hice.
Ese fue el primer viaje a su casa. Luego fueron más. Una vez a la semana. 2 veces a la semana. Después, casi todos los días. Las cosas con Carlos se volvieron rutina. Yo iba a su casa después de que Roberto se iba al trabajo o, si estaba en casa, yo encontraba excusas. Ir al gimnasio, estar con amigas, hacer recados. Todo lo que se me ocurría para justificar mis ausencias. Y honestamente, durante esas horas con Carlos, me sentía viva. Era diferente a lo que sentía con Roberto. Con Carlos había espontaneidad. Había risa. Había conversación profunda. Hablábamos de todo, de películas, de libros, de nuestros sueños, de nuestros fracasos. Carlos me escuchaba de una manera que Roberto ya no lo hacía. O al menos, eso sentía yo. La conexión era innegable. Cada vez que lo veía, sentía una descarga de adrenalina. Mi corazón se aceleraba. Me ponía nerviosa. Me ponía feliz. Pero seguía siendo solo amistad. Eso es lo que me decía a mí misma. Solo 2 amigos reconnecting. Nada más. Aunque, si soy honesta, yo sabía que era más. Sabía que había algo en el aire entre nosotros. Una tensión. Un magnetismo. Pero no lo admitía. Roberto se dio cuenta. No fue de golpe. Fue gradualmente. Primero, noté que me miraba con sospecha cuando salía de la casa. Luego, comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde vas?, preguntaba cuando me levantaba para irme. Al gimnasio, respondía. ¿Con quién?, preguntaba. Sola, respondía. Luego, un día, me preguntó directamente. ¿Quién es Carlos? Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía de Carlos? Luego me di cuenta. Mi teléfono. Seguramente había visto mensajes o algo en mis redes sociales. ¿Qué? ¿De qué hablas?, pregunté defensiva. Está bien, puedo ver en tu teléfono. Bueno, en realidad no he mirado tu teléfono, pero vi que interactuaban en Instagram. ¿Quién es? Es un viejo amigo, respondí sin pensar mucho. Lo encontré en el supermercado hace poco y reencontramos. No es un gran deal. Parece que pasas mucho tiempo con él, dijo Roberto con un tono que no me gustó. Un tono controlador. Un tono celoso. Y en ese momento, algo en mí hizo clic. Mi instinto de defensa se activó. ¿Cómo se atrevía Roberto a cuestionarme? ¿Cómo se atrevía a ser tan desconfiado conmigo? Yo solo estaba siendo amiga con alguien. ¿Era un crimen? ¿Acaso crees que estoy haciendo algo malo?, pregunté agresivamente. No, solo digo que quizás no es apropiado que pases tanto tiempo a solas con tu exnovio en su casa, respondió Roberto intentando ser razonable. Pero yo no quería razón. Yo quería que me apoyara. Yo quería que confiara en mí. No puedo creer que me estés interrogando así, grité. No confías en mí. Eres tan controlador y tan celoso. No soporto vivir así. Roberto intentó hablar, intentó calmarme, pero yo estaba furiosa. Le grité más cosas. Cosas que no debería haber dicho. Luego simplemente me fui. Voy a tomar aire y a relajarme, le dije mientras salía dando un portazo. Tomar aire significaba ir directamente a casa de Carlos. Esta escena se repitió muchas veces durante los siguientes meses. Roberto expresaba su preocupación. Realmente no me siento cómodo con que vayas a casa de Carlos. Yo lo interpretaba como celos y desconfianza. No confías en mí. Eres inseguro. Yo gritaba, iniciaba pelea, y me iba. Voy a tomar aire y a relajarme. Y me iba a casa de Carlos. Esto pasó docenas de veces. Docenas. Roberto, en realidad, no era un hombre agresivo. Solo expresaba su preocupación de manera respetuosa. Pero yo no veía eso. Yo solo veía un hombre que no confiaba en mí. Yo solo veía un hombre que intentaba controlarme. Lo que no veía era que Roberto tenía razón en preocuparse. Pero eso es algo que entiendo ahora, no entonces. Durante esa época, la relación con Roberto se deterioró completamente. Prácticamente no hablábamos. No teníamos relaciones. No nos tocábamos. Estábamos distantes, fríos. Y yo lo culpaba a él por ello. Una noche, después de una pelea especialmente fuerte con Roberto, fui a casa de Carlos. Era alrededor de las 9 de la noche. Roberto había salido de la casa hecho una furia después de nuestra discusión. Carlos abrió la puerta y vio mi cara. Vio que había estado llorando. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Roberto es un idiota, respondí mientras entraba a su casa. Carlos me hizo sentar en el sofá. Me preparó un té. Habló conmigo. Me escuchó. Me preguntó qué pasaba en mi matrimonio.
Y yo le conté todo. Todo sobre cómo me sentía invisible, cómo sentía que Roberto no me veía, cómo sentía que algo faltaba en nuestra relación. Mereces a alguien que te valore, dijo Carlos mientras me miraba a los ojos. Alguien que vea lo especial que eres. Yo te veo. Siempre te he visto. En ese momento, Carlos acercó su cara a la mía. Podía sentir su respiración. Pude haber detenido lo que estaba a punto de pasar. Pude haber alejado mi cara. Pude haber dicho que no. Pero no lo hice. Nos besamos. Fue como un flash de realidad. Algo que llevaba meses evitando admitir. Algo que sabía que estaba pasando pero no me permitía reconocer. Luego, esa noche, pasamos a algo más. Esa noche, cometí adulterio. Y aquí es donde quiero ser clara sobre mis motivaciones, porque es importante para esta historia. No fue por amor. No fue porque ya no amara a Roberto. Fue por venganza. Fue para enseñarle una lección. Fue porque estaba enojada con él por ser tan celoso, tan desconfiado, tan inseguro. Pensé, si es tan inseguro, déjalo ser inseguro. Déjalo descubrir que puede perderme. Déjalo aprender que no puede tratarme así. No pensé en el dolor que causaría. No pensé en las consecuencias. Solo pensé en castigar a Roberto por sus celos. Esa fue la primera vez. No fue la última. Después de esa noche, la culpa fue intensa. Me sentí horrible. Casi le digo todo a Roberto. Casi confieso. Pero entonces, la culpa se desvaneció. Y cuando se desvaneció, vino algo más, la justificación. Roberto se lo merece por ser tan controlador. Él me obligó a hacer esto con sus celos. Esto es su culpa, no mía. Si él simplemente me hubiera tratado mejor, esto nunca habría pasado. Así que seguí viendo a Carlos. Lo que comenzó como una venganza se convirtió en un patrón. 1, 2, 3 veces a la semana. A veces cada día. Mientras que Roberto estaba en el trabajo, yo estaba en brazos de Carlos. Durante todo este tiempo, Roberto notaba que algo estaba mal. Me preguntaba si estábamos bien. Si había algo que quisiera hablar. Si algo me molestaba. Y yo simplemente le respondía con indiferencia. O con irritabilidad. Estoy bien, decía mientras miraba mi teléfono. ¿Segura?, preguntaba Roberto. Sí. Solo estoy cansada. No había intimidad entre Roberto y yo. Ni siquiera un abrazo. Prácticamente dormíamos en la misma cama pero éramos extraños. Y yo no veía nada de malo en ello. Pensaba que era Roberto el problema. Pensaba que él no me satisfacía. Pensaba que él no me entendía. No veía que yo era quien lo estaba traicionando. Cada momento que pasaba con Carlos. Cada mentira que le decía a Roberto. Cada vez que salía de la casa con una excusa falsa. No veía mi propia culpa. Solo veía la de Roberto. Pasaron meses. 4 meses, para ser exactos. 4 meses sin tener relaciones íntimas con Roberto. 4 meses de estar con Carlos. Entonces, comencé a sentirme diferente. Estaba cansada todo el tiempo. Me daban náuseas por las mañanas. Ciertos olores me molestaban. Mi periodo estaba retrasado. Compré una prueba de embarazo. De hecho, compré 3. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. 3 líneas positivas. Cuando vi esa línea, mi primer instinto no fue pánico. Fue alivio. Fue una sensación extraña de que las cosas iban a arreglarse. Como si el universo estuviera interviendo. Porque, ¿verdad? Esto era exactamente lo que Roberto y yo habíamos querido durante años. Un hijo. Lo habíamos hablado muchas veces cuando las cosas eran buenas. Habíamos soñado con tener una familia. Y en ese momento, en lugar de ver esto como una consecuencia de mi infidelidad, lo vi como una segunda oportunidad. Lo vi como una señal de Dios. Una forma en que el universo me estaba diciendo, María, aquí está la oportunidad de arreglarlo todo. Fui al doctor la semana siguiente. Confirmó que estaba embarazada de 2 meses. 2 meses exactos. Y en lugar de pensar en las implicaciones, en lugar de pensar que Roberto podría sospechar que el bebé no era suyo, solo pensé en cómo esto iba a traer alegría a mi matrimonio. Cómo esto iba a hacer que Roberto me perdonara por todo. Cómo esto iba a ser el nuevo comienzo que necesitábamos. Estaba en la fantasía total. Completamente desconectada de la realidad. Esperé el momento perfecto para decirle a Roberto. Quería que fuera especial. Quería que fuera romántico. Una noche, después de que cenamos juntos, algo que casi no hacíamos,
Le dije que necesitaba contarle algo importante. Le pedí que se sentara. Roberto se veía nervioso. Probablemente pensaba que le iba a pedir el divorcio. Pero no. Estoy embarazada, le dije con una sonrisa. Durante un segundo, vi la emoción en su cara. Vi la alegría. Vi la esperanza. Su cara literalmente se iluminó. ¿De verdad? ¿Estás segura?, preguntó mientras se levantaba para abrazarme. Sí, fui al doctor. Tengo 2 meses. Roberto me abrazó. Me lloró en el hombro. Estaba feliz. Después de meses de distancia, de dolor, de soledad, finalmente veía a mi esposo feliz. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Muy sutilmente. Como si algo le viniera a la mente. Se separó de mí y me miró a los ojos. María, ¿cuántos meses dijiste? 2 meses, respondí sin pensar. Hubo un silencio. Un silencio terrible. ¿2 meses? Repitió lentamente. ¿Hace cuánto que no nos tocamos? Mi estómago se paralizó. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que Roberto estaba haciendo las cuentas mentalmente. Y sabía que iba a llegar a la conclusión correcta. Hace 4 meses, ¿verdad?, preguntó con una voz que sonaba como si estuviera quebrándose. No pude responder. Toda la alegría de Roberto desapareció. Fue reemplazada por algo más oscuro. Más doloroso. Más furioso. 4 meses, María, gritó. 4 meses. ¿Cómo me esperas que crea que ese bebé es mío si hace 4 meses que no dormimos juntos? Intenté explicar. Intenté justificar. Intenté pensar en algo que decir. Pero no había nada que decir. No había excusa. No había explicación que funcionara. Yo. Comencé. ¿Es de Carlos?, preguntó de repente. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Él ya sabía la respuesta. No respondí. Pero mi silencio fue suficiente respuesta. Roberto se quedó mirándome durante lo que pareció una eternidad. Pude ver cómo su corazón se rompía. Pude verlo en sus ojos. Todo lo que había intentado comunicar durante meses, toda la preocupación que había expresado, toda la confianza que había puesto en mí, simplemente desapareció. Vete, dijo tranquilamente. Vete de esta casa ahora. Roberto, por favor, escúchame. Intenté hablar. He dicho que te vayas, gritó. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles de la custodia y la manutención. Eso es todo lo que tengo que decir. Intenté abrazarlo. Intenté llorar. Intenté disculparme. Nada funcionó. Esa noche, hice una maleta y me fui de la casa que había sido mi hogar durante los últimos 6 años. Después de pasar una noche en un hotel, decidí que debía hablar con los padres de Roberto. Pensé que si ellos entendían mi lado de la historia, podrían convencer a Roberto de que se hiciera cargo del bebé. Podrían ayudarme. Fueron los mismos padres que me habían tratado como a una hija durante 6 años. Pasé innumerables vacaciones con ellos. Celebramos Navidades juntos. Fueron a verme cuando estaba enferma. Pero cuando llegué a su puerta ese sábado por la mañana, sus caras me dijeron todo. Ya te llamó, pensé inmediatamente. La madre de Roberto, Marisa, ni siquiera me invitó a entrar. Se quedó en la puerta, con una expresión de profundo dolor y decepción en su cara. María, no puedes estar aquí, dijo. Marisa, por favor, necesito hablar contigo. Necesito explicar. Comencé. Roberto nos contó todo, interrumpió el padre de Roberto, Francisco, que estaba detrás de ella. Nos contó sobre Carlos. Sobre todo. Él no entiende. Intenté decir. Lo entendemos perfectamente, dijo Marisa con una voz que nunca antes le había escuchado. Una voz fría, furiosa. Cometiste adulterio. Engañaste a nuestro hijo. Y ahora esperas que se haga cargo de un hijo que no es suyo. Es su hijo, grité. Lo criamos juntos. Él me amaba. Lo amaba, dijo Francisco. Pasado. Lo amaba. Pero no después de lo que has hecho. No después de cómo lo traicionaste. Luego, la madre de Roberto dijo cosas que, bueno, no voy a repetir aquí. Cosas hirientes. Cosas que dolieron. Me llamó mentirosa, adúltera, egoísta. Me dijo que era la peor cosa que les había pasado a su familia. No queremos que vuelvas a esta casa, dijo Marisa. No queremos verte. No queremos saber de ti. Cerraron la puerta en mi cara. No tenía a dónde ir. Mi situación era desesperada. Estaba embarazada, sin casa, sin dinero, y todo el mundo me odiaba.
Al menos, así me sentía. Entonces fui a casa de mis padres. Cuando les conté lo que había pasado, decidí decirles una mentira. Les dije que el bebé era de Roberto. Que Roberto se había negado a hacerse cargo de su hijo. Que me había echado de la casa injustamente, sin razón, solo porque estaba enojado. Que yo era la víctima aquí. Mis padres me creyeron. O al menos, inicialmente quisieron creerme. Pero podía ver en sus ojos que algo no encajaba. Podía ver la confusión, el dolor, la sospecha. De todas formas, me dejaron quedarme. Me dejaron quedarme por el bien del bebé, como dijo mi madre. No querían que su nieto naciera en la calle. Pero la relación con mis padres nunca fue la misma después de eso. Podía sentir la decepción en ellos. Aunque nunca me preguntaron la verdad directamente, yo sabía que sospechaban. Luego, cuando decidí que necesitaba que Carlos se hiciera cargo de su responsabilidad, descubrí que se había ido. No fue una sorpresa, en realidad. Debería haber sido obvio que sucedería. Pero de alguna manera, esperaba que Carlos fuera diferente. Esperaba que Carlos quisiera ser padre. Esperaba que Carlos me apoyara. Pero no. Carlos borró todas sus redes sociales. Cambió su número de teléfono. Se fue de la ciudad. Como si nunca hubiera existido. Como si los meses que pasamos juntos nunca hubieran importado. Y aquí es donde nuevamente culpé a todos excepto a mí misma. Culpé a Roberto por ser inflexible. Culpé a los padres de Roberto por no apoyarme. Culpé a Carlos por ser cobarde. Culpé al universo por ser injusto conmigo. Lo único que no hice fue culparme a mí misma. Contacté a un abogado. Le conté una versión modificada de los hechos. Le dije que era importante que Roberto se hiciera cargo del bebé porque llevábamos años queriendo tener un hijo. Le dije que habíamos construido una vida juntos durante 6 años de matrimonio. Le dije que Roberto se había comprometido a amarme y cuidarme. Le dije que esto era su responsabilidad legal. Mi abogado me dijo que tendríamos un caso fuerte, así que procedí con la demanda. El día del juicio, Roberto apareció con su abogado. Presentó pruebas. Un calendario. Registros médicos. Mensajes de texto entre Carlos y yo. Todo documentado. Todo claro. El bebé fue concebido hace 2 meses exactamente, y Roberto y yo no habíamos tenido relaciones en 4 meses. La matemática era simple. El juez escuchó ambos lados. Mi abogado argumentó que la relación de 6 años debería contar para algo. Argumentó que Roberto había estado presente durante la mayor parte del matrimonio. Argumentó que un bebé necesitaba un padre. Pero el juez no estuvo de acuerdo. Bajo la ley, dijo el juez, un hombre no tiene la obligación legal de mantener a un hijo que no es biológicamente suyo. Especialmente cuando hay evidencia clara de que la concepción ocurrió fuera del matrimonio, sin el consentimiento o conocimiento del presunto padre. Pero, intenté interrumpir. La responsabilidad financiera y legal recae sobre la madre y el padre biológico del niño, continuó el juez. Perdí la demanda. Roberto fue liberado de cualquier obligación legal hacia mi hijo. Y mientras que en ese momento estaba furiosa con la sentencia, ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que el juez hizo lo correcto. Pero en ese momento, no lo veía así. En ese momento, solo veía a otra persona injusta conmigo. Otra persona que no me entendía. Otra persona que me abandonaba. Eso fue hace 2 años. 2 años. Ahora, mi vida es complicada. He trabajado en muchos lugares diferentes. Pastelería, restaurantes, oficinas, siempre algo temporal. Nada permanente. Nada que me dé estabilidad. Es difícil ser madre soltera y trabajar al mismo tiempo. Mis padres todavía me permiten vivir con ellos. Todavía apoyan a mi hijo. Pero podría ver en sus ojos que están decepcionados conmigo. Especialmente cuando ven a mi hijo y piensan en todo lo que pudo haber sido. ¿Y Roberto? Roberto está bien. Mejor que bien. Conoció a una mujer. Se llama Laura. Están juntos hace 1 año y medio. Viven juntos. Están comprometidos. Ella lo valora. Ella lo respeta. Ella es lo opuesto a mí. Veo sus fotos en Instagram. Se ven felices. Se ven como si tuvieran una vida hermosa. Se ven como si él finalmente hubiera encontrado la felicidad que merecía. Y eso me duele. Porque una parte de mí siente que me robó esa felicidad. Que era yo quien debería estar allí con él. Que era yo quien debería haber recibido ese amor. Mi hijo tiene 1 año y medio ahora. Es hermoso. Tiene los ojos cafés de su padre. A veces, cuando lo miro, me pregunto qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes. Si yo hubiera sido diferente. Pero luego recuerdo algo que me digo constantemente.
No hice nada malo. Roberto fue el celoso. Roberto fue el inseguro. Roberto fue quien no supo valorarme. Yo solo cometí un error. Yo solo intenté enseñarle una lección a un hombre que no confiaba en mí. Pero en el fondo, en ese lugar profundo que no quiero visitar, sé que eso no es verdad. Sé que Roberto no era celoso. Era cauteloso. Expresó sus preocupaciones respetuosamente durante meses, y yo respondí con gritos y con mentiras. Sé que Roberto no era inseguro. Estaba tratando de proteger nuestro matrimonio. Estaba tratando de evitar exactamente lo que sucedió. Sé que no fue un error enseñarle una lección. Fue una elección. Una serie de elecciones. Elegí visitar a Carlos. Elegí estar sola con él. Elegí acostarme con él. Elegí continuar. Elegí mentir. Elegí negar. No fue un error. Fueron traiciones consecutivas. Pero debo vivir conmigo misma. Y la única forma en que puedo hacerlo es negando esto. Es diciéndome a mí misma que yo soy la víctima. Que Roberto es el malo. Que el universo fue injusto conmigo. Porque admitir la verdad sería demasiado. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.